Perfecto, listo. Un abrazo muy especial para todas las personas que se suman en este momento a esta transmisión, la cual estamos haciendo y generando desde la Universidad de Antioquia a través de la plataforma Zoom, y que está en el marco de la convocatoria 53ª de los Premios Nacionales de Cultura. Obviamente, por las cosas que nos han pasado el último año, estamos en un ciclo de charlas. Esta es la cuarta de 7 charlas, numeralmente hablando, porque la tercera de 7 la debimos postergar para el final, que va a ser presentada al final del cierre de las charlas. Estas charlas están acompañando la convocatoria abierta que tenemos en este momento y que estará abierta hasta el 30 de junio de los Premios Nacionales o los Premios Nacionales de Cultura de la Universidad de Antioquia. Para esta oportunidad son nuevamente 4 premios de amplia espectro, que como saben es por rotación, que se van asignando. Y en esta oportunidad tendríamos entonces el acompañamiento nuevamente del Ministerio de Cultura con su programa de concertación para eventos culturales y demás, que ya desde hace mucho tiempo viene acompañándonos y también por segunda ocasión el Grupo Sura también nos está acompañando. Mateo, devuélvete un momentico a la primera ficha que no la planteé. Estos son los premios, los quiero repetir porque así no sean ustedes creadores de esta línea, pueden conocer a alguien en esta línea y es muy importante que lo podamos divulgar. Tendremos el 14º Premio Nacional de Creación Audiovisual, modalidad cortometraje, el 13º Premio Nacional de Artes Escénicas, modalidad performance y artes vivas. Esta es la segunda ocasión que citamos estos 2 premios y para cada uno de ellos habrá un festival, en el caso de un festival de cortometrajes, en el caso del 14º Premio de Audiovisual y un festival de performance, artes vivas, que lleva por nombre Segundo Acto. El primero fue el primer acto, este será el segundo acto. Sigamos adelante, Mateo, con los premios. El 9º premio, dale adelantico, por favor, que la letra está pequeñita. El 9º premio, sigue adelante, la siguiente, por favor. 9º Premio Nacional de Investigación y Gestión Cultural. Este año será en gestión cultural. Si conocen gestores culturales, gestoras culturales, proyectos que se desarrollen en comunidad, que sean planteados a nivel grupal, por favor háganles saber. Y por último tenemos el primer Premio Internacional de Cuento Universidad de Antioquia, y se ha dicho de paso, pues hace relativamente poco estamos al aire, todavía nos falta más de un mes y ya tenemos un número muy importante de aplicaciones en todos los premios. Entonces estos son los premios nuevamente. Esta tarde estamos, como es usual en estas charlas, con mi colega Laura Sarta, quien es curadora y jefe de colecciones del Banco de la República, nos está acompañando desde el año pasado en este proyecto, un acompañamiento ad honorem que es muy importante para nosotros, sobre todo por el bagaje y el conocimiento que tiene Laura Sarta en asuntos relativos al arte en general, al arte contemporáneo, pero también específicamente a algo que es su pasión y es el tema del medio ambiente, la conservación y el tema relativo a la investigación ecológica. Laura es la curadora del Salón Mutis 2020 y en esta ocasión, en la charla 4.7, está Nicolás Bonilla, el maestro Nicolás Bonilla, acompañándonos. Los quiero saludar muy especialmente, Nicolás y Laura. Buenas tardes y buenas tardes a todos los asistentes por tomarse el tiempo también. Muchas gracias de asistir hoy, un día bastante particular. Debo hacer un inciso en ese momento, y es que creemos que la mejor forma de mantener una actitud crítica frente a la situación social que acontece en Colombia hoy es no parar la programación cultural.
no programar la programación cultural, porque son los artistas los que con su ejercicio nos entregan herramientas para vivir las afugias del presente. Entonces, estamos hoy aquí. Muchas gracias por asistir. Laura, buenas tardes. Maestro Nicolás, buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias, Oscar, y a todo el equipo de la Universidad de Antioquia que siempre está por aquí apoyándonos. Y hola, Nicolás. Hola, hola Laura, hola Oscar. Muchas gracias por la invitación y pues un saludo para todos los que nos están y todas las que nos están escuchando. Y pues nada, agradecerles y agradecerle a la universidad por la oportunidad de compartir hoy aquí con ustedes. Bueno, este ciclo de charlas nos ha traído ya por dos proyectos sumamente interesantes. Nicolás, tú mismo te hemos visto allá atrás. Hay algo muy lindo en este ejercicio y debo retomarlo, y es que en principio lo hicimos para un conocimiento interno de los proyectos, pero interno se refiere también a que funcionara un poco como grupo de investigación, como un grupo de colaboración entre artistas, entre 7 proyectos distintos. Y en este caso llegamos a tu propuesta, y que es una propuesta que, como lo decíamos ayer, se emparenta evidentemente con el nombre de ese personaje tan fascinante que es el maestro y el sabio de Cádiz, José Celestino Mutis. Yo quisiera que Laura comenzara por contarnos un poquito ese abrebocas que siempre nos da sobre las particularidades que vio el jurado en su momento de selección en las piezas de Nicolás, para comenzar con esto una conversación donde evidentemente vamos a irnos yendo y adentrándonos sobre las preocupaciones de Nicolás Bonito. Buenísimo. Pues yo iniciaría contando que la terna de jurados revisó y evaluó de manera individual las 115 propuestas que estuvieron habilitadas para participar en el salón, y que, teniendo en cuenta la solidez y pertinencia conceptual, formal, respecto a esos criterios que estaban establecidos en la convocatoria, se escogieron 7 propuestas. Y esta propuesta de Nicolás es muy interesante para nosotros porque es un proyecto que Nicolás viene desarrollando hace años ya en cerámica. El proyecto se llama, como todos ustedes saben, Partículas Elementales, Inventario de Rocas del Servicio Geológico APEX. Y bajo la figura de esta institución ficticia, Nicolás ha creado más de 30.000 rocas, 50.000 rocas en cerámica de alta temperatura, con diferentes técnicas en las que ha explorado la construcción, los acabados, y estas rocas han sido expuestas en varios escenarios artísticos, emulando exhibiciones de carácter científico, en donde estas piezas son sujetas a procesos de clasificación taxonómica. Entonces, cuando nos encontramos con este proyecto, la terna de jurados nos llamó mucho la atención por varias razones. Primero, por la manera en la que examina posibilidades creativas de trabajo interdisciplinar entre arte y ciencia, que era uno de los llamados más importantes, pues, de esta convocatoria. Segundo, por la manera en la que, desde una perspectiva crítica, el proyecto de Nicolás pone en debate esta idea de control y de dominación sobre la naturaleza, de los seres humanos sobre la naturaleza, a través de estos como estamentos científicos en los procesos de clasificación, de jerarquización, de divulgación de la información, como quiénes tienen el poder de hacer esto y cómo esto sucede a lo largo de los años. Y cómo este proyecto nos lleva a reflexionar sobre cómo, a través del ejercicio de recolectar, inventariar, organizar, nombrar y exhibir lo que podríamos llamar especímenes naturales, se desarrollan también mecanismos de apropiación de la naturaleza. Entonces, si vemos este proyecto desde una perspectiva o una mirada de los estudios postcoloniales, pues nos alude a estos procesos de exploración científica con esta institución ficticia que crea Nicolás, en la que emula una expedición contemporánea al mejor estilo de la Real Expedición Botánica o de la Comisión Coreográfica.
También es un proyecto que cuestiona los dispositivos de exposición, los dispositivos museológicos, digamos, la museología en general, y eso lo hace a través de diferentes formas de exhibición de estas rocas ficticias al estilo de museos o de gabinetes de curiosidades, poniendo en cuestión como estos poderes políticos de los espacios de exhibición y dejando en evidencia que estos espacios expositivos no son espacios neutros, que creo que es un tema muy relevante para lo que estamos viviendo hoy pues, en el país y en la mirada sobre los espacios pues, de exhibición y de producción de conocimiento. Y bueno, también el proyecto emplea una técnica tradicional como la cerámica para construir discursos desde el arte contemporáneo. Entonces ahí yo creo que pues lo más chévere de estas charlas es escuchar a los artistas y empezaría por preguntarte, Nicolás, sobre tu práctica como ceramista. Sé que tú te identificas más con la idea de ceramista que de artista. Y me gustaría que nos contaras un poquito sobre el papel de la cerámica en el arte contemporáneo hoy. Bueno, no, Laura, muchas gracias por tremenda introducción, como que va a todos los puntos y pues muy, muy completa, así que Ahora, a ver, mejor que yo. maestro, usted, ¿qué va a sumar a lo que ya dijo Laura? Y si me toca ahí complementar por los laditos, no, muchas gracias. No me No, pues entonces sí, muchas cosas, ¿no? En primer lugar, creo que esto es un punto clave, como que todo el proyecto, como bien lo introdujo Laura, es un proyecto de largo aliento, llevo más o menos 7 años trabajando en este proyecto y casi que exclusivamente, entonces podría decir que mi práctica como artista ha sido ligada totalmente o enteramente a este proyecto. Porque, digamos, como formación, yo soy historiador y antropólogo, luego hablamos de este tema y cómo se relaciona con mi trabajo. Entonces, digamos que mi papel dentro del mundo del arte está asociado pues, directamente a este proyecto y relativamente pues, al tiempo surge como mis intereses en hacer arte, ¿no? Y en esta medida, pues la cerámica digamos, pues tu pregunta, Laura, alrededor de las prácticas o del quehacer cerámico dentro del arte contemporáneo, pues es central, ¿no? Dentro de esto. Como todo ceramista, pues existía en mi casa un taller hace mucho tiempo, entonces hubo acercamientos desde muy pequeño al quehacer pues, de la cerámica, y como todos, pues haciendo platicos, vajillas, ceniceros, sí, como años y años haciendo objetos utilitarios. Y poco a poco fui descubriendo que podía empezar a construir otro tipo de objetos, que podía empezar a cerrar las formas, que podía empezar a emular estos objetos Nicolás, de la naturaleza. ¿Sí, Oscar? discúlpame que te interrumpa. Lo que pasa es que yo creo que el contexto también es fundamental. Atrás tuyo hay una serie de piezas que los que más o menos tenemos idea podemos empezar a identificar. Se tratan de piezas del gran maestro del arte colombiano, Eduardo Ramírez Villamizar. No creo que todos los niños en la casa tengan talleres de cerámica, ni mucho menos. No todos nacemos con la posibilidad de estar acompañados de familias que tienen. Contanos también desde allá cómo es eso bueno, y cuál es tu relación con el arte antes porque nos estás diciendo aquí algo muy importante, es que tú eres antropólogo, historiador, pero hay una cosa que es inherente y que me parece fundamental, es que uno es aquello que no es capaz de dejar de hacer. Entonces, si desde chiquito estás haciendo arte, pues realmente sos artista antes de cualquier cosa. Pero esa ligazón también con esta figura preponderante de la historia del arte, qué pena que te pregunte por eso, pero me parece que es importante porque nos explica cosas. Bueno, sí, digamos sin entrar mucho en detalle, pues en eso sí, digamos, una familia pues cercana al arte, la familia extensa, muy, muy cercana desde diferentes perspectivas, desde el teatro, desde la música, desde las artes plásticas, y digamos que el taller de cerámica, el interés por la cerámica se lo debo más a mi hermana, que nos llevamos bastantes años y ella pues también, digamos que incursionó en el mundo del arte y entonces sí, desde muy pequeño pues había un taller, unos hornos, unas posibilidades pues de acercarse a esto y pues por ahí surgió la idea. Y bueno, la figura de Ramírez Villamizar pues muy presente en la familia sin duda y en los intereses de todos, pero digamos que sin duda pues influencia tener objetos pues rodeado de objetos desde chiquito, pues uno se interesa por el tema.
Pero sí, pues como les estaba contando un poco, como en el quehacer y en el hacer, pues surge como como el cambio hacia empezar a hacer objetos de arte, ¿no? ¿Y qué pasa cuando empieza a cambiarse este material que tradicionalmente está ligado al utilitario, a los objetos tradicionales y culturales, y como de repente entonces empiezo y me interesa un poco, bueno, qué pasa con estos objetos, cómo pueden no ser objetos útiles y qué pasa cuando un objeto con un material tradicional deja de ser útil o deja de tener una función. Y en esa medida entonces aparece pues el otro gran tema y es esa relación con la ciencia, ¿no? Y es que el quehacer cerámico pues también tiene un pie gigante dentro de la rigurosidad científica, ¿no? Todo el tiempo estamos midiendo, haciendo recetas, horneando, conociendo las transformaciones como técnicas. Entonces, lo que decía Laura ahí pues tiene algo de cierto, y es que digamos que más que artista, pues me siento como ceramista y he estado clavado en esto así por muchos años y con una lupa en cuanto a las posibilidades técnicas del material. Y entonces este gran proyecto de las rocas, pues digamos que juega con ambos intereses generales, ¿no? Esa relación arte-ciencia y por otro lado, digamos, el quehacer como y su materialidad y las posibilidades técnicas de un material pues tradicional. Y en cuanto, digamos, nada, pues miro y veo con muchísimo entusiasmo y muchísimas ganas que todo el tiempo hay nuevos talleres de cerámica, que hay un montón de gente haciendo cerámica, que en el arte contemporáneo en Colombia, y digamos, si uno mira en otros lugares de América Latina y del mundo, está tomando una fuerza de nuevo grandísima. En las grandes galerías y exposiciones se mueve un montón, cosas que hace unos años no se veía, ahorita estamos viendo un montón de artistas, no solo trabajando con el material, sino ya, digamos, expertos pues en el material. Y pues para mí también es un gusto pues mostrar mi trabajo en la Universidad de Antioquia con la tradición pues que hay en Antioquia de la cerámica. Digamos, el único lugar donde hay una exposición de cerámicas es en Medellín, ¿no? En el Museo de Antioquia, que hay una exposición muy linda que ya lleva varios años, en donde hay cerámica tradicional, cerámica prehispánica, cerámica contemporánea. No hay en otro lugar, es increíble, digamos, como Medellín es un lugar central en esto. Y lo hablamos con Oscar ayer, ¿no? Como la colección del Museo de la Universidad tiene también una colección gigantesca de objetos prehispánicos que es el otro de los digamos, intereses y como caminos que he escogido en mi vida profesional que he tenido como cercanía con Bueno, esto. Nicolás, hay tocar varias cosas que me parece importante como desilvanar de alguna manera. Te tocas los medios cerámicos. La cerámica definitivamente, como lo dices, es una alquimia, hay una suerte de trabajo, de conocimiento profundo por los materiales, en términos matéricos, es decir, desde qué es el caolín, cuáles son las tierras, cuáles son los engobes, cuáles son todas las maneras de mezclar los distintos barros. Hablar con ustedes, los ceramistas, es fascinante porque tienen un vademécum, un experto en tierra, en la tierra, y como lo diría nuestro querido José Ignacio Vélez, la cerámica hace confluir los 4 elementos de la antigüedad de una manera fascinante, es decir, es una forma de arte donde la tierra, el aire, el fuego y el agua siempre están allí haciendo realidad el mundo. Eso es una cosa que me parece muy importante, como esa perseverancia en lo contemporáneo sobre la cerámica o el medio cerámico, porque hay diferencias sustanciales. Es decir, también para los que nos escuchan, la cerámica sí o sí requiere el fuego. El barro no es cerámica, o sea, el barro es materia prima para llegar allá. Eso anudado, antes de pasar a otra cosa que quisiera como apuntar en lo que Laura te planteó en principio, es el estatus del arte cerámico hoy en Colombia a ese nivel, porque yo veo que en Antioquia, claro, en Antioquia hay gente haciendo cosas fascinantes. De hecho, Andrés Monzón está trabajando con una mujer en Nueva York que es una de las grandes artistas norteamericanas hoy por hoy y trabaja con cerámica. Nicolás Wills está trabajando en Bogotá, cerámica, pero no sé mucho. O sea, yo sé de los artistas grandes antioqueños de la cerámica, pero no tengo un gran espectro. Y nosotros pues tenemos una colección muy grande de cerámica que también conjuga esto. Esa escena está vivita y coleando. Pero en el caso tuyo en particular hay una cosa, y es que si bien sos ceramista, tu trabajo tiene lo que debe tener un trabajo
de cualquier artista, sea ceramista o fotógrafo, para vivir en el mundo del arte, y es traer unos asuntos en cuestión que nos interrogan sobre la realidad contemporánea. En ese caso, ¿cómo lo ves vos? ¿Cómo está ese medio cerámico acá? Porque claro, hay muchos artistas que siguen haciendo alfarería y eso es muy respetable, ¿cierto? Pero entrar en este punto de poder ser invitado a museos, y no solo museos de arte, sino museos que correlacionan el mundo cerámico, como es la antropología o la arqueología y demás, es una cosa ya más compleja. Sí, pues creo que lo que pues poco a poco nos hemos dado cuenta es que esas divisiones pues son arbitrarias, ¿no? Y que responden a unos momentos pues que ya no existen. Entonces, estas diferencias entre arte y artesanía o entre un quehacer y un arte con A mayúscula, afortunadamente, pues poco a poco nos hemos dado cuenta que respondieron a unos contextos y unas particularidades, pero que de repente ya son discursos antiguos. Entonces, de repente, si hay exposiciones donde convergen y se encuentra una pieza tradicional de Ráquira al lado de una pieza cerámica, o hay artistas contemporáneos que simplemente utilizan el material para hablar pues, de lo que quieren hablar, ¿no? Y de sus temas, pues digamos, un poquito más... o sus ideas un poquito más conceptuales, lo que sea. Pero la escena está grande, la escena está creciendo y la escena, pues lo que tiene muy bonito la cerámica, yo creo, a diferencia de otras prácticas, es que requiere un taller y requiere una infraestructura. Yo lo relaciono siempre como con un taller de grabado, ¿no? Como con la gráfica. Alrededor de un taller de cerámica se reúne un montón de gente porque no hay muchos hornos, no hay muchos tornos, no hay mucha infraestructura porque se requiere un espacio grande, se requiere, digamos, un montón de cosas. Y cuando hay una prensa de grabado pasa lo mismo, ¿no? Entonces se reúne un montón de gente, vienen personas a cocinar, se empieza a hablar, se empieza a discutir. Entonces tiene una cosa muy bonita de transmisión de información eh, que digamos, es necesaria para que esto tenga vida pues, en esa medida, pues es una cosa también transgeneracional, ¿no? Digamos, las grandes maestras, que en su mayoría son mujeres de nuestro país, afortunadamente, pues siguen trabajando, han estado años y años y años dándole. Cecilia Ordóñez, Carol Young, por ejemplo, ahí están, ahí las vemos, en su momento Beatriz Daza, pues que fue, digamos, una de las grandes ceramistas modernas, pues, y dejan estudiantes y dejan pupilos y dejan, es como una educación no formal que es muy pertinente en el discurso del arte contemporáneo y en la educación del arte contemporáneo, ¿no? Un poquito salir un poco de las universidades, un poco pensar en otras formas de transmisión de conocimiento e información con las comunidades, etc. Entonces yo creo que está muy activo, se está moviendo mucho y pronto pues veremos una explosión grande del tema, sí, sin duda. Qué pena, Laura, es que me estoy saliendo del guión un poquito, pero No importa. te lo juro que Laura hace los guiones y los hace muy bien. En este momento estaba aquí también revisando ese tema de los espectros de circulación, es decir, dónde aparece tu obra y cómo está apareciendo. En este caso, el Salón Mutil 2020 tiene separado el Museo Universitario de la Universidad de Antioquia Medellín en 7 grandes salas para hacer 7 exposiciones individuales. O sea, cada uno de los seleccionados, aquí estaba viendo los asistentes, ahí está Maestro Nadine, está Edwin Monsalve, están todos, a quienes mando un saludo también. Cada uno va a tener un espacio, pero este museo es un museo, no es porque yo trabajé allí, es un museo único en su género, es un museo que tiene además, son 4 museos en uno, y al lado, justo al lado, tú vas a salir por una puerta de tu exhibición y vas a entrar a una colección de ciencias naturales, o vas a entrar a una colección de alfarería increíble, de prehispánica, pero también con piezas contemporáneas como las de José Ignacio y demás. Esto en términos de circulación y tu trabajo en particular, y te lo digo con una arandelita más, en el ámbito del grupo de ceramistas con los que te relacionas, cómo se ve este tema de la proyección y de la circulación de tu trabajo. No, pues yo siento que hay muchísima como aceptación e impulso en que el quehacer y como la práctica dentro de este mundo entre también a unos discursos. Digamos, no es necesidad, ¿no? Pasa en mi caso y es mi interés buscar que mi trabajo esté dentro de la escena del arte contemporáneo. Pasa muchísima gente
mil veces más talentosa que decide circular sus piezas por otros lados, ¿no? Por lo utilitario, por otro tipo de exhibiciones, por unas tiendas de diseño, que también es totalmente válido. Entonces, digamos que eso es lo bonito también de este oficio, y es que está en los límites de todo, ¿no? Y juega muy bien entre eso, que es arte, que es artesanía, que es diseño, que es objeto no utilitario, que es objeto de arte, etcétera. Creo que la discusión que es mejor o jerárquicamente qué es más importante, pues ya no tiene sentido. Lo que creo que es potente de la cerámica es precisamente que en todos esos escenarios tiene un discurso, tiene algo que decir y tiene una potencia. Uno va a la Chamba, va a Ráquira, va a Carmen de Viboral y entonces ve, digamos, toda tradición cultural. O lo encontramos haciendo un hueco en cualquier parte del país que encontramos piezas prehispánicas. O comemos en ella, ¿no? Nos tomamos el ajiaco, los frijoles, en el caso de ustedes, en las piezas negras de la Chamba. Entonces está en todas partes y el discurso es tan importante en la sopa del ajiaco como en la galería de arte. Y precisamente yo creo que eso es lo bonito de este material que es muy sensible y permite calar en todos los discursos de una manera muy fuerte en la cotidianidad de cualquier persona o en el que va y visita una exhibición de arte. Entonces, creo que entre más espectros permeemos y entre más lugares estemos, pues mejor. Ahí me gustaría aprovechar que estamos hablando de espacios, como de espacios y formas de acercarnos a las piezas cerámicas para volver a esto que contabas al principio, como de tu trabajo con diferentes museos y colecciones, desde la arqueología y de la historia, eh, porque en la medida en la que has ido mostrando tu proyecto, que ha ido creciendo con los años, has explorado también diferentes formas de adaptar dispositivos museográficos y cómo esos dispositivos museográficos juegan un papel como en esta construcción de importancia, de jerarquía, de realidades sobre el lugar también de la cerámica, con las vitrinas, los pedestales, los textos, bueno, y esas relaciones con otras colecciones con las que has compartido sala o espacio. Entonces, no sé si nos quieras contar algunos como ejemplos o espacios a donde te ha llevado tu trabajo. Sí, sí, chévere, gracias, Laura. Entonces, sí, pues el camino, como les contaba un poco, ha sido así, ¿no? Yo soy historiador y trabajé muchos años en museos como ustedes. Entonces, en alguna medida también somos colegas. Trabajé sobre todo para el Instituto Colombiano de Antropología, ya más todavía estoy haciendo cosas con ellos, más o menos 10, 12 años llevo vinculado, sobre todo en temas de arqueología y en temas de organización de exhibiciones, en temas de piezas de cerámica prehispánica. Entonces, sin duda, pues influencia ya mi trabajo como artista, sobre todo en cómo se muestran las cosas, ¿no? Y en cómo se escriben los textos y en cómo los dispositivos museográficos le dan una cierta noción de verdad a lo que se está mostrando. Y entonces yo hago piedras en cerámica, que son piedras, uno podría decir piedras de mentiras o piedras falsas, eso es una ficción. Entonces me invento este instituto geológico Apex, que es una ficción, pero como yo llevo 12 años escribiendo sobre museos y escribiendo textos y escribiendo fichas técnicas y ya me sé el discurso de cómo se escribe Nico, una preguntita ahí. APEC, ¿no? Apex. APEC, ¿esa sigla qué quiere decir? No es una sigla. Apex está también jugando un poquito como con el lenguaje, ¿no? Entonces es simplemente a que siempre se apela como en un discurso así a etimología griega, etimología así. Y entonces Apex es centro, es el centro de algo. Okay. Y entonces juega eso. Y son recursos que yo mismo he utilizado en los museos y que uno ve en cualquier lenguaje que se utilizan este tipo de referencias al latino, al griego. Es un poquito con la ironía y el chiste de cómo se construyen estos lenguajes y entonces pues aprendí mucho en este camino y como les contaba ahora, Laura, puedo mostrar unas fotos que tengo aquí listas para compartir. Cuando muestro las rocas y cuando muestro mis colecciones, pues trato de utilizar como dispositivos de Museo de la Ciencia. Todas mis piedras tienen nombres, están, digamos, jerarquizadas por familias, organizadas como una suerte de taxonomía, todo inventado con nombres, con lugares de origen, etcétera, etcétera. Entonces ahí tanto los textos como las vitrinas, como los pedestales, como las formas de exhibición dan cuenta del poder pues, político de un museo, ¿no? Y como un espacio museo vuelve algo que es mentira, verdad, o le da una jerarquía
de importancia a una cosa que de pronto en otro contexto no lo es. Entonces, por ejemplo, yo en mis exhibiciones nunca digo que mis piezas son de cerámica, nunca digo que son de mentiras, nunca digo, sino simplemente pongo unos textos explicando qué es el Servicio Geológico Apex, están todas las piezas con sus nombres, la gente entra y no entiende muy bien si son de verdad, si son de mentiras, cómo es esta cosa, qué es lo que pasa, porque evidentemente hay unas que se nota pues que no son, pero hay otras que técnicamente he logrado que se parezcan mucho, entonces me gusta mucho esa confusión y me gusta mucho esa idea y ese límite muy, muy chiquito que es muy eludible, que es entre lo que es verdadero y lo que es la ficción, porque finalmente eso Pero fue... hay un concepto ahí que yo creo que es muy importante y es el concepto de verosimilitud, que evade lo verdadero y lo falso pues, en el término platónico, ¿cierto? Es decir, hay un discurso que se da en el terreno de lo simbólico, como se da la palabra y como se da el lenguaje, y lo que hay allí, y a mí se me antoja muy interesante y muy poético, es porque es una suerte de sinécdoque, es la parte por el todo, porque tú haces piedras con piedra, es decir, usas tierra para hacer tierra y lo que cambias es la gramática de alguna manera, entonces yo no creo que haya mentira, yo lo que creo es que hay un juego sobre la verosimilitud, no sé si lo has pensado de esa manera, Sí, porque se me antoja pensar que hay un lenguaje sobre el positivismo muy complejo y es que es verdad en lo que es matérico. O sea, finalmente tú estás haciendo unas piedras y las piedras, como los diamantes se pueden hacer de dos maneras, con miles de años o con una presión absurda, como hicieron con las cenizas pues, de Barragán, ¿cierto? Entonces, pero sí creo que es el concepto de verosimilitud lo que entra ya a fracturar un poco esto y el discurso un poco a la manera, no a la manera porque eso de pronto es peyorativo, a la forma como lo haría Foncuberta de usar las mediaciones que nos dan las plataformas gramaticales de los museos, pues se mueve en ese asunto también como relacional tan interesante que nos empieza a juntar ciencia y arte. Nos iba a mostrar unas fotos, pero eso nos da pie para empezar a hablar de esa relación de ciencia-arte que me parece fundamental y que es una transversal en todas las conversaciones, en estas 7 conversaciones que estamos teniendo. No, es que es central y es clave la mención que haces y lo tengo totalmente presente en mi trabajo y es un poco, también es un juego de memoria, ¿no? Del material. Esta arcilla que yo uso fue piedra en algún momento, ¿no? Hace 15.000, 10.000 años y por un proceso larguísimo de erosión, de viento, aire, estas piedras sedimentarias se volvieron arcilla. Y lo que pasa un poco es que yo la cojo, la amaso, la meto en el horno y en 10 horas regreso pues esos 10.000 o 15.000 años de erosión y es como hacer piedra con el material que fue piedra, sí. Alguna vez tuve la oportunidad de llevar unas de estas rocas mías pues al Servicio Geológico Nacional en la Universidad Nacional aquí en Bogotá y les hicimos unos análisis de unos espectrogramas ahí. Lo que era muy bonito es que los dibujos y los datos que botaban las máquinas eran iguales a unas piedras reales, porque finalmente son piedras. Claro. Entonces, se petrifica el material y se vitrifica, porque ahí son los procesos de vulcanización también, ¿no? Pues es decir, además, alta temperatura. además entonces ahí la ficción también pues empieza entonces a problematizarse más estos límites entre lo que es real y lo que es no, porque aquí no hay forma de decir que esas rocas no son rocas, es más, científicamente lo logré ya de descubrir pues o demostrar. Entonces, Pero vamos a ver rocas pues, Nicolás. veamos. Sí, y lugares y las historias detrás de todas estas comunidades también con las que has trabajado. Oh, es que es Sí, una belleza. entonces, de manera muy rápida muestro algunas. Y entonces como les contaba ahora, hago como familias, ¿no? Y esto, como es un proyecto que lleva tanto tiempo, lo que he logrado es como centrarme mucho en esta idea también de taxonomizar, organizar, jerarquizar. Entonces estas pues son como volcánicas más, pues yo las llamo así, ¿no? Pero también tengo estos que son como unas lajas. Entonces todos responden a una investigación también muy profunda en las posibilidades de las cocciones y de los materiales, ¿no? Estas son ahumadas, por ejemplo, estas son con porcelana, ¿Eso es pero... racú o No, ahumadas como?
Estas que vemos ahí son hechas en porcelana con químicos, con óxidos naturales mezcladas en el... O sea, a la pasta. 1250, 1300 grados. Esto es 1280, que es lo que se quema la porcelana, exacto. A los Sí. 1280, sí. Y la otra que es ahumada, esto sí es como técnica de racú, me imagino con hornos abiertos. Esto es en fogata, sí, en fuego abierto Sí. y ya con acerrín, con otro tipo de materiales que lo que hacen es ahumar las piezas y, digamos, no utilizo pigmentos, sino simplemente el humo es la que genera este tipo de acabados. O estas otras es una técnica que se llama sagar, que es otra técnica también de cocción, en donde se utilizan materiales orgánicos como flores, plantas. Yo utilizo mucha caca de vaca, por ejemplo, pelos de caballo, y eso es lo que pigmenta las piezas en un fuego abierto Y también. estas tienen algún grado de cristalización en vitrificación que llaman ustedes, o Estas, ese blanco. estas como son quemadas en fuego abierto son de baja temperatura, entonces, pero lo Ok, que es muy bonito es que todos los pigmentos que vemos y como está coloreada es a través de un proceso de quema del material orgánico. Aquí ok. esto no está pintado, sino, y me gusta mucho también la idea del azar, ¿no? Porque esto uno, si bien yo controlo más o menos lo que va a pasar, yo meto esto a mi fogata y el fuego es un poquito el que juega también con lo que va a pasar ahí. Y es pues una Claro. sorpresa gigante cuando uno la saca y ve qué pasa y pues trato de sistematizar la información, trato de ser muy juicioso, ahora les muestro cómo trato de hacer esto, pero también el azar y la suerte juegan un papel fundamental pues en mi trabajo, como en la naturaleza también, ¿no? Ok, aquí no hay engobes en principio, o No, sea, y es una sola quema, o sea, se prepara el material y se hace la adición del colorante y va a la quema directa. O hay bizcocho, es decir, hay una precocción. esta técnica Sagar lo que hace uno es, bueno, fabrica las piezas, las hornea una vez en un O sea, hay horno precocción. 8, ¿sí? A 900 grados aproximadamente. Luego se les aplica una cosa que se llama terra sigillata, que es una arcilla muy, muy, muy delgada, líquida, que es una práctica pues, que utilizaban pues, nuestros antepasados pues, aquí en América, que es una capa muy fina, que después uno la frota con trapos y eso sale un brillo, ¿no? Es bruñir las piezas. ¿Qué es lo que hacen, por ejemplo, en la chamba? Ellos bruñen las piezas para que después las metan al fuego. Y al bruñirlas lo que hace es que aceptan y como que las piezas chupan un poco la coloración que da pues la cocción o la quema de este material orgánico. Entonces salen verdes, por ejemplo, ya sabemos con Felipe, que es mi colega con el que trabajo mucho, que la cáscara de plátano nos da morado, por ejemplo, o que la Hombre, maracuyá wow. quemada nos da un rojizo intenso, etcétera, etcétera. Y entonces utilizamos mucha basura, mucho material orgánico para jugar con las posibilidades. Y lo que yo hago, que ahora les muestro al final, es anotar, tengo una foto de cada una de las piedras y anoto qué temperatura tiene de cocción, qué le puse, cómo le puse, etcétera. Un poco para aprender, un poco para saber, pero sobre todo para exagerar al máximo esta relación arte y ciencia y ser muy, como muy juicioso en que quiero como llevar esto al límite de sistematización de información, como lo haría pues un Un experimento científico, científico. Exacto. cualquier ¿Y profesor científico. cuántas piezas llevas ya? No, pues la última vez que conté eran Mazo. como 40.000, 50.000, sí, miles. Estos, por ejemplo, son en raku que Oscar me preguntaba, que es una técnica de cocción japonesa en donde se generan estos craquelados. Bueno, entonces, Claro. como ven, el material, digamos, el proyecto tiene toda esta carreta detrás de la exploración de arte y ciencia, pero de todas maneras, y uno de mis intereses claves es que termina siendo un inventario de posibilidades, ¿no? También de la cerámica. Y eso también me gusta mucho y me llama mucho la atención que finalmente cada una de ellas responde a una posibilidad en cuanto a cocción, pigmentos, materiales, modelado, etcétera. Y creo que eso también es un aporte pues al quehacer y un aporte también al arte contemporáneo, al centrarse también en que la materialidad y la práctica es central también, ¿no? Y que se ha perdido por mucho tiempo y con razón, pero estamos volviendo un poquito a esto en el mundo contemporáneo en la actualidad. Nicolás, tamaños. Los tamaños son asibles todos, entra cada piedra en la mano. Yo Sí. recuerdo haber visto este trabajo y lo vi, pues eran asibles, cada pieza la puedo coger en mis manos, pero no sé si hay más grandes, mucho más pequeñas.
Pues solo hasta ahora, Oscar, estoy empezando a hacer cosas grandes, pero siempre mi interés era hacer cosas pequeñas porque esto también, otro de los, digamos, patas pues del proyecto es precisamente esa palabra me gusta mucho, que sea asible, ¿no? Que yo pienso, pues es una historia que uno le cuenta a todo el mundo, ¿no? Cuando ve el proyecto, yo también colecciono piedras, yo también tengo piedras, Claro, mi abuelito también. Y todos cuando vamos a un paseo sacamos piedras del río, del mar y nos las llevamos para la casa, entre el bolsillo. Y eso es una claro. cosa que también me gusta mucho, que afortunadamente ha pasado en mostrar este proyecto en diferentes lugares y es que genera un montón de preguntas alrededor de esa relación que tenemos los humanos con estas piedras y es una cosa ahí casi que arquetípica, ¿no? Que tenemos por su dureza, por su tiempo, por su antigüedad y a todos nos gustan, a todos los niños les gustan, todo el mundo las guarda, todo el mundo las tiene, todo el mundo las bota al río y eso hace que el proyecto como que haya calado también en otros circuitos que me interesa mucho más allá del mundo del arte, ¿no? Hace Claro. poquito me encontré tus piezas en el Museo de Honda, por ejemplo. Ajá, sí. Sí, ahora les muestro una foto. Entonces, bueno, las organizo así, sobre todo, entonces todas las que les mostré antes eran como las posibilidades, pero la forma en que las organiza son en este tipo de muebles, ¿no? Como un Y ahí poquito... ahí hay una historia, por ejemplo, es decir, perdón que sea como tan incisivo con estas vainas. La primera pieza arriba que tiene una coloración verdosa, no, en la blanca, perdón. No, quiero decir es Perdón, que esa. cada elemento, como vos sos experto en museos, a lo mejor hay cada armazón de esto es una piedra roseta, hay un discurso, es decir, puede haber unos significados soterrados que solo vos sepas y alguien más. O son aleatorias la composición No, no, no. que va llegando. No, para nada, tienen razones, sí. Entonces, a veces está organizado por familias, a veces está organizado por lugares geográficos que todos son ficticios, entonces fueron encontradas en tal lugar por tal, porque también tengo nombres de los supuestos científicos que hicieron parte del servicio geológico, que todos son nombres inventados. Entonces, este mueble fue encontrado por Gregorio tal y fue catalogado en 1986. Entonces, esas son las Ah, ok, historias de él. hay una ficción adicional literaria, ¿no? En todo, sí, y trato de ser muy juicioso, por ejemplo, tengo sellos, tengo la papelería del servicio biológico, entonces cualquier cosa, yo me imagino que ustedes recibieron mi proyecto y todo estaba hecho Sí, sí, en la claro, claro. papelería, con los sellos, Todo, todo. porque Esta fácilmente podría ser también del estudio del maestro Hugo Zapata, ¿no? por ejemplo, pues tiene mucho de piedra de río, estas son todas ahumadas y tiene mucho de río. Tienen también una cosa bonita que pasa es la temperatura cambia muchísimo de acuerdo a la cocción y a los materiales. Hay unas más frías, unas más calientes y esas son cosas que uno va descubriendo y no sabe sino hasta qué pasa, ¿no? Ujú. Pero por ahora, entonces, a tu respuesta, todas siguen siendo pequeñas. Tengo, por ejemplo, esta colección marina, que también todas son en estos espacios que Bueno, supuestamente... ¿tienes aerolitos? Aerolitos no tengo. Tengo Ok, bichos de mar como estos. ok, Entonces ok. se alcanza a Ok, ver un pero poquito el nombre y entonces todos tienen su nombre, su número de clasificación. esto viene siendo como una suerte de coral, ¿no? No, Petrificado ya, pues. sí. Y entonces tiene toda una historia de cuando la expedición del Servicio Geológico hizo dos grandes expediciones en el mar. Digamos que esto no está pegado a Colombia, ¿no? Es una historia ficticia que no tiene como territorio y eso me gusta también, ¿no? Pensar que No hay territorio. tiene espacio. Sí. Bueno, aquí en este punto es obligado ya llegar como al nombre, ya lo habíamos puesto antes, y es a las prácticas de la expedición. Eh, Aquí se conjugan varias cosas que me parecen muy importantes de señalar. Una es el precepto de mímesis, es decir, de esa emulación de la naturaleza. O sea, cómo gastarse tanto tiempo, tanto conocimiento y tanto ejercicio de la praxis del tecno para llegar a recrear tan solo una piedra. O sea, suena muy simple, pero es más complejo de lo que parece. Pero lo otro es la representación en términos científicos, ¿cierto? Es decir, los métodos que usa la comisión coreográfica y antes la expedición botánica son los métodos de Carlos Linneo y al parecer tú frecuentas también estos mismos, me estoy acercando mucho porque lo que pasa es que aquí el sol se está escondiendo tras las montañas y está tenaz. A ver si me puedo, así. El método científico detrás supone también que hay unas experiencias bastante interesantes de búsqueda de piedras,
o de encontrarse con estos materiales fósiles o encontrarse con materiales petrificados por el tiempo, o porque no se me ocurre pensar en que hayas hecho piedras que no hayas tenido nunca en la mano y que las hayas conocido a través de una imagen y que te hayan enloquecido y bueno, yo tengo que hacer esta piedra si no la conozco. ¿Cómo funciona ya la parte de la expedición, del expedicionario, de la persona que va, que recorre el territorio, que lo marca? También debe haber como todo un cuento alrededor del marcaje del territorio. Sí, sí, claro, pero para aclarar ahí, en su gran mayoría todas las piezas no tienen un referente. Yo no estoy Son emulando inventadas. piedras, sino todas son inventadas. Yo no es que con una piedra y la copie. Nunca. Lo único que copio es mis propias piedras porque a veces me gustan y entonces me copio a mí mismo. Pero no es que yo esté emulando nunca rocas que O existan. sea, no tienes, por ejemplo, una versión de una piedra manicera, esa que es jaspeada No. blanco y negro, todos son una Pues hay invención de ese. referencias, ¿no? Hay referencias desde la memoria, desde, claro, colecciono piedras como todos y tengo una colección gigante, pero no es, digamos, no es un ejercicio de emular la realidad, sino de Ni de crear mimesis. material Ok. de la realidad. Y eso sí, sí es una particularidad. Pues ayer hablamos con Laura Largo sobre el tema de las expediciones y ahorita en la introducción muy generosa que me hizo, y esto creo que es clave en el proyecto y en la discusión, es qué pasa y pues acercándonos un poco al centro del Salón Mutis y la idea pues de José Celestino Mutis y la expedición botánica es que tiene mucho que ver con estas ideas de ficción y de museografía como estábamos hablando ahora y es eh, el ejercicio sí, de qué significa inventariar, organizar, jerarquizar, nombrar la naturaleza, ¿no? Y en este ejercicio pues antropocéntrico de yo como humano voy a organizar todo el planeta para, en este caso, pues de Mutis para hacer un inventario pues de la colonia y de la corona española haciendo un inventario de nuestros territorios, ¿no? Y entonces, claro, está la figura de Mutis como este gran sabio, importante científico que es respetable y admirado y con una empresa pues muy loable, pero de todas maneras, si uno lo mira desde una perspectiva crítica, sobre todo desde un discurso pues más actual también, muy pertinente a lo que está pasando en nuestras calles hoy en día, y es qué implicaciones políticas tiene esta noción de organizar la naturaleza, ¿no? Y de organizarla, en ese caso, para la corona. ¿Y qué significa entonces nombrar la naturaleza? ¿Qué significa nombrarla en latín, por ejemplo? Que el latín es el mismo idioma de la religión católica y es el mismo idioma de las universidades y es el mismo idioma de la ciencia. Y entonces todas esas tres cosas conjugan como en unas, digamos, instituciones de poder que finalmente las heredamos nosotros, pero también son arbitrarias. Y la organización lineana del mundo y la taxonomía, ¿cómo se diría? La taxonomía, pues, lineana, que es la que aún sigue prevaleciendo, pues, en nuestra ciencia, es también arbitraria y ya se está cayendo. Y ahora con las nuevas tecnologías de revisión genética y etcétera, pues ya se está descubriendo que es una organización que funcionó mucho tiempo, pero que pues de repente ya no existe. Entonces también es tan ficticia como puede ser nombrar un montón de piedras y organizarlas como yo quiera. O como el famoso cuento muy bonito de Borges, en donde este gran rey organiza a todos los animales de acuerdo a diferentes jerarquías, ¿no? Los que se ven de lejos como mosca, los que no tienen una pata, los que maté ayer por la tarde. Su organización del mundo es totalmente arbitraria como la organización taxonómica lineana aplicada por la expedición botánica también lo es. Pues en esa medida es muy bonito porque se va transformando y se va cambiando. Entonces, mi proyecto yo siento que apela un poco también a revisar de manera crítica esa idea de esto, de apropiación de la naturaleza, de nombrarla, de organizarla según nuestro criterio. Y siempre somos los humanos como mirando la naturaleza como si fuera al servicio de nosotros y pues nos atribuimos ese poder y precisamente por eso creo que estamos tan jodidos, pues, porque no hemos entendido que no somos nosotros los dueños de todo, sino que debemos vivir más en comunión pues, con la naturaleza y los demás seres vivos. Ah, bonito. Pienso. Bueno, Laura, yo creo que hay que abrir el micrófono. Y se nos fue esto tan rápido, Es que cada vez se va más está rápido. muy buena la charla, No, sí, y sí. todas han estado fascinantes, se van súper rápido, pero el tiempo es justo y también, pues, por respeto a todos, se va cumpliendo el tiempo, pero sí es muy chévere escucharlos. Esta plataforma tiene la oportunidad de que pidan la palabra, de que abran su micrófono y abran su cámara, o prendan su cámara, o abran el ojo
y nos dejen saludar también en este tiempo donde es necesario volvernos a ver un poquito y tratar como de hacer cosas conjuntas. Entonces, empecemos a abrirle a ver quién se puede ir lanzando como al espacio, a hacer alguna anotación, alguna observación o hacer una pregunta puntual. O si quieren, si se animan a escribirla también por ahí, los leemos. Sí, lo escriben. Oscar Leonidas López. Ay, Leonidas, maestro, ¿cómo está? Qué bueno ver. A ver, no lo estoy viendo, maestro Leonidas. Yo lo tengo, no sé. Ah, ok, lo tiene apagado. Ya te vemos. Bueno, maestro Leonidas, gracias. Un gusto saludarlo. Leonidas, lo quiero presentar, me parece justo, porque ahí está en el banner de la imagen. Leonidas es la persona que hace la Secretaría Técnica y es el que está liderando toda el accionar de la Comisión Mutis, que nos ha inspirado mucho, obviamente con la presidencia del padre Diego, pero que le debemos mucho en la Universidad de Antioquia, que queremos mucho la comisión. Leonidas, qué bueno saludarte, bienvenido. Bueno, primero felicitarlos por toda esta programación. Es una maravilla encontrar estos espacios para el espíritu en la mitad de la situación que estamos viviendo. Y gracias por pensar de una u otra forma en Mutis, lo que significó ese trabajo de él. Y aquí simplemente cuando oía al maestro Nicolás, voy a hacer una referencia muy personal. Hace muchos años se inició el túnel de la línea, yo creo que hace más de 40 años. Fue una aspiración del país, conectar el centro del país a través de atravesar la cordillera central. Y como muchos proyectos en el país duraron tantos años, y yo tuve la oportunidad de ser una de las primeras personas que entramos cuando se iba a abrir cuando se iban a unir los dos túneles por los dos lados. Y tuve la precaución de recoger una piedra o varias piedras, como menciona el maestro, que uno recoge piedras del río y traerla a mi casa. Porque no creía, me parecía imposible que un elemento de la naturaleza de tantos años pudiera tenerlo en mi casa. Y todavía lo tengo. En mi casa me decían, no está loco, si usted va a comenzar a traer piedras aquí a la casa. ¿Me explico? Pero cuando veo todo lo que se ha hecho aquí, cuando veo la explicación del maestro, realmente me llena de emoción saber que podemos encontrar la belleza en muchos escenarios. Pues que mil gracias por todo este trabajo tuyo. Oscar, que ha sido un líder en jalar toda la labor de la expedición botánica y muchas más. Y gracias, maestro, por enseñarnos algo que no estaba en nuestro conocimiento. Muchas gracias, Leonidas. Ahí, Laura, tenemos a alguien más que nos está pidiendo la palabra, ¿viste? Gracias, Leonidas. Sí, Francisco Escobar, que quería también comentarnos alguito. Adelante. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Yo quiero ser muy puntual. Nicolás afirma que una exposición que realizó en el Museo Nacional comprobó que sus piedras efectivamente sí son rocas reales. Yo solo quiero hacerle una pregunta puntual teniendo en cuenta el trabajo de John Fontcuberta. Sí, como yo sé que como artistas ustedes lo conocen. Mi pregunta es la siguiente. ¿Sus piedras son una ficción que se presenta como una verdad o una verdad que se presenta como una ficción? Gracias. Bueno. Gracias, Francisco. Bueno, gracias, Francisco. No, pues yo estoy más cercana a la segunda opción, sí, porque finalmente no es es una ficción, es una verdad que se muestra como verdad, diría yo. Cambiaría ahí la pregunta de Francisco, porque precisamente un poco es ¿qué hace? ¿Cuáles son los dispositivos para volver algo creíble o algo, o comunicar información, o cuál es la imposición que practica la educación también? Una cierta suerte de dispositivos que vuelven algo verdad. En este caso, las piedras, bueno, listo, primera acepción. Las piedras son de verdad, entonces primera es verdad. Y la segunda está mostrado en un lugar
con un lenguaje, con una forma de organización, con una taxonomía, así no exista, pues es mía y es verdadera y existe y yo la hago. De pronto no es la común de un geólogo, pero también existe en cuanto existe estos objetos de ficción. Entonces, yo me iría más por la segunda, porque en la pregunta que hizo Oscar también al principio y la relación con Cuberta y otros artistas, pues que artistas que usan la ficción como lenguaje son millones y hay miles, ¿no? En este caso, como lo que me acerca un poquito más a ese juego y a ese límite es precisamente que las piedras pues sí tienen una materialidad real. Y entonces la pregunta no son piedras hechas por la naturaleza, sino son hechas por mí. Yo creo que esa es la única gran diferencia que podría ser. Tú también haces parte de la naturaleza. Sí, pero yo también soy Nicolás, sí, No las hizo Dios, sí, las no, hizo lo que Nicolás. pasa es que es muy fuerte. Sí, Francisco iba a complementar. Francisco, qué pena. No, muchas gracias. Gracias, mi amor. Ahí escribí Qué en bueno, el chat también. ahí poniste una reflexión bonita, verdad más verdad igual verdad, ¿no? Gracias por tu intervención. ¿Alguien también más está ahí que quiere intervenir, ¿no? Marina dice, creo también que esta obra es una metáfora de lo que vivimos ahora, según cómo se presenten las cosas, se toman como ciertas. Y dice también antecitos Marina, que vio tu obra y que la vio en una galería, pero que no pudo leer los antecedentes, que ella es geóloga y que por momentos se confundía y no sabía si lo que veía era real o no. Entonces ahí están súper conectados Marina también y Francisco. Bueno, genial confundir a la geóloga. Yo aprovecho Bueno, la cucharada para hacerte también una pregunta porque has colaborado con diferentes artistas también en este proceso, ¿no? Por ejemplo, Bernardo Montoya, no sé si nos quieras también compartir algo de esto y también en función de lo que va a pasar en el salón, que es que vas a estar como compartiendo espacio, pues permeándose un poco los proyectos tuyos y de Mónica. No, eso es Mónica clave, Naranjo. Mónica Naranjo, sí, que por ahí está Mónica, un saludo. No, es clave lo que dice Laura y pues no quería irme sin mencionarlo precisamente porque afortunadamente he tenido la ayuda, la participación y el colegaje con muchos amigos y personas cercanas que tenemos como estos mismos intereses y veo que es una cosa que está presente en muchísimas cabezas y en muchísimas acciones hoy en día. Por ejemplo, entonces aquí creo que están viendo la pantalla, muestro Sí. rápidamente cómo entonces, esto es precisamente un gabinete marino que yo construí como pensando en piezas marinas. Pero la siguiente imagen y muchas otras que vienen son precisamente proyectos que hemos trabajado desde su idea, su gestión, su materialización con Bernardo Montoya, otro artista y colega de aquí de Bogotá, que Bernardo, pues, antes que yo ha investigado y ha pensado estas relaciones y ha hecho también rocas y ha pensado como un poco en la geología, en la estratigrafía, en muchísimas de estas ideas que surjan mi trabajo y pues he tenido la oportunidad y le agradezco mucho a él pues, por trabajar en colegaje. Entonces hemos hecho exposiciones como esta en el espacio de Odeón o esta en una feria de estas de Bogotá, en un Arbo, en donde precisamente pasa una cosa y es que mezclamos todo nuestro trabajo y ahí se rompen también una cosa que me interesa mucho y que nos ha interesado a ambos y es que no se sabía en este caso qué era de quién. Y esta cosa también de romper la autoría es muy importante para nosotros y también tiene mucho que ver con la práctica cerámica también y con la idea del artesano, ¿no? En donde no, aquí pusimos todo con el mismo lenguaje, en las mismas cajas y no se sabía si las piezas eran de Bernardo, eran mías, no nos importaba, lo importante era como el mensaje que queríamos transmitir y era precisamente esta relación arte-ciencia. Por ejemplo, Bernardo Claro. tenía piezas muy bonitas en donde todo se veía por un microscopio, que eran pinturas chiquititas que se veían por un microscopio. Y al lado estaba otras que veíamos, pero con telescopio. Esta fue la que yo vi específicamente, recuerdo, Nicolás. Ajá. Entonces, por ejemplo, el microscopio le da esa noción de verdad que ahora preguntaba Francisco, ¿no? Uno va y ve el microscopio. Esto, digamos, en una galería de arte o en una feria de arte no pasa tanto, pero, por ejemplo, en el Museo del Río Magdalena, Nonda, que es un museo más comunitario, más chiquito, donde los visitantes son otro tipo de personas no tan cercanas al mundo del arte contemporáneo. Sí, era muy divertido ver la gente mirando por el microscopio, viendo los objetos.
Entonces yo, por ejemplo, pongo libros, pongo acuarelas de mis propias, en este caso son acuarelas de Andrés Chaparro, que es otro amigo artista, que él hizo las acuarelas de mis piezas. Entonces él se llevó muchas de las piezas mías, las piedras, y él hizo acuarelas como muy pensando también en la idea de las acuarelas pues, de la expedición botánica en este caso, ¿no? Y Claro. aquí se ven chiquitas, pero son geniales porque son acuarelas muy buenas, pues, además son entonces imágenes de unas piedras que no son reales, entonces hay muchos como variables y muchos límites y muchas capas pues en la información. Tenemos a Alonso Zuluaga, no sé si es el maestro Alonso José, que quiere hacer una pregunta. Adelante, Alonso. Hola, buenas tardes. Disculpen, no prendo cámara en este momento. Sí, es el maestro Estoy Alonso muy seguro. Zuluaga. Un abrazo muy fuerte, maestro Alonso. Qué placer escuchar. Igualmente, un placer escucharlos a ustedes. Están hablando de algo muy interesante que a mí siempre me ha parecido muy bello por lo que tiene como un aspecto o unas características poéticas que a mí siempre me han llamado la atención. Y tengo una pregunta concreta que puede ser una pregunta muy sencilla, pero que se refiere, ¿por qué piedras? Cuando uno va por la playa, uno recoge conchitas, uno recoge caracolitos, uno tiene su colección, ¿cierto? Cuando uno va a un río también se enamora de las piedras y uno se enamora. Entonces uno digo, yo quiero esta piedra, y hay personas que se llevan piedras grandes para sus patios y entonces mi pregunta concreta es, ¿por qué piedras? Pero esa es como una curiosidad que tengo simplemente por el artista. Pues muchas gracias, Alonso. Sí, digamos, acá hay una cosa que vale la pena aclarar y creo que es importante, digamos, y que tiene mucho que ver con todo lo que hemos hablado y es, yo no me senté un día y dije voy a hacer un proyecto, a hablar de arte y ciencia y voy a hablar de las expediciones y voy a leer sobre un montón de esto y después voy a hacer piedras. Sino mi proceso fue totalmente contrario y yo soy profesor también en una facultad de artes y lo que trato de incentivar mucho en mis estudiantes es precisamente que la construcción de discursos desde el arte debe hacerse a través del hacer y no tanto del pensar. Y entonces yo hacía vasijas y hacía platos y hacía ollas y al final lo último que hice fue un proyecto grande de hacer materas y empecé a investigar sobre las texturas y empecé a mirar que las texturas de mis materas parecían mucho piedras y me empecé a meter con otro tipo de quemas más orgánicas y con fuego y empecé a mirar que las texturas de mis materas eran piedras y dije, uy, voy a empezar a cerrarlas un poquito. Las empecé a cerrar, les empecé a quitar el carácter utilitario y di un paso hacia convertir esos objetos utilitarios en piedras. Y entonces empecé a hacer y entonces después dije, bueno, ¿y qué hago con todas estas piedras? Y entonces ahí sí empecé a pensar, bueno, ya tengo todo esto, son muchas, tengo muchas, entonces las organizaba por colores en una mesita, las ponía por tamaños y empecé a pensar en toda esta idea de, bueno, la organización del mundo, la organización de las piedras, de repente voy a hacer muchas más, de repente, chévere pensar sobre arte y ciencia, la cerámica es muy, muy ciencia, entonces, sí, entonces como que el discurso y la producción del conocimiento se dio en este caso a través del hacer y no del construir una idea y después como materializarla, que es un poco, no sé, lo que pasa con muchos estudiantes de tesis que yo también tengo la oportunidad de trabajar y es, ¿no? Léanse un montón de libros, tengan una idea, busquen un montón de referentes y después vayan y hagan lo que, ¿sí? Como que materialicen lo que leyeron. Y a veces es un poco triste porque uno se pierde muchísima pues experimentación y muchísimo trabajo que surge en el hacer y que uno ni siquiera se piensa que puede pasar, ¿no? Y eso Claro. es muy bonito de que se haga. Y ese es el trabajo del científico también. El científico tiene una tesis, una hipótesis de lo que quiere hacer, pero los grandes descubrimientos han sido errores y han sido cosas que salieron mal en los experimentos y cosas que pasaron que no se esperaban que pasaran. Entonces yo creo que ese hacer, ese pensar o construir arte a través del hacer es muy valioso y se debe recuperar. Entonces las piezas, para responder la pregunta de Alonso, salieron en el hacer. No pensé voy a hacer piedras y las hice, sino las piedras llegaron a mí y se quedaron por un tiempo largo. Ahí Qué dicen, maravilla. también en el chat, hay una escena en la película Violines en el cielo en la cual el padre entrega a su hijo una roca y la roca es grande y suave. Esa es una costumbre en Japón para demostrar el amor entre las personas, o sea, las rocas se convierten en significantes y trascienden el significado del objeto. Claro. En días pasados la piedra fue protagónica también en la charla anterior.
obviamente con Mónica Naranjo, y recuerdo la alegoría que el padre Diego nos hizo sobre los simbolismos de la piedra y la amplitud de la piedra. Piedra, sobre esta piedra construir mi iglesia, diría la religión católica, pero también uno va a un cementerio judío y sobre cualquier lápida, que es una piedra, además hay montoncitos de piedra que son presencias de las visitas y demás, y nuestra cultura evidentemente está cargada allí. Ahorita te hablaba de algo que quiero como de pronto, y teniendo en cuenta que aquí hay un experto, no sé si Hernán Jaramillo quiera de pronto hablar. Es un gran científico, miembro de la Asociación Científica, de la Academia de Ciencia, pero es además un gran economista. Se me ocurría también pensar en el valor de la piedra realizada por un artista, ¿cierto? La circulación de este asunto. Entonces, vos haces una piedra y las piedras son tan costosas como el diamante aquel famoso que está yo no sé en dónde, que pesa yo no sé qué, o una piedra que uno puede comprar en 1.000 pesos, una bolsa de piedras para gravilla. Es decir, los valores pueden oscilar. Esa reflexión en tanto lo de la relación economía, divulgación y distribución, ¿cómo la manejas? Y esto porque cuando te dice Laura, bueno, ¿cuántas piedras tener? Tú dices más de 40.000, pero entonces, ¿cuántas han salido de tu estudio como objetos que están migrando a colecciones de colectores? ¿O eso cómo funciona? Sí, eso es una discusión grande y un tema ahí, gigante de debate, ¿no? Conmigo mismo, pues. Y es qué hacer con esto y qué pasa. Y sin duda, pues yo considero mi trabajo como una profesión, y entonces pues también el tema económico pues es primordial y funciona, y apunto también a eso como profesional. Y entonces tienen una distribución en algunos casos. He hecho proyectos, por ejemplo, en donde una vez hice un video que me gusta, no lo he mostrado todavía, botando un montón de piedras al río Magdalena, precisamente cuando hice esa exposición en el Museo del Río. Entonces llevé muchas de mis piedras y hice un gesto ahí como de devolverlas, ¿no? Entonces boté un montón de piedras al río. Y eso es otra forma como de sacar mi trabajo del estudio, ¿cierto? Pero también las muestro, las muevo, y cuando son en temas comerciales, pues también se venden. Lo que me interesa, digamos, ya es el tema de colección, ¿no? El tema de colección es central. Entonces no, me gusta la organización de las piedras en estos muebles porque contienen una información, como tú me preguntabas, Oscar, ahora, en cuanto a por qué estas piedras están en este mueble, porque hay por colores, o por jerarquías, o por quién lo recogió, o por la familia de piedras que yo me inventé. Entonces, mis objetos, pues, de arte en términos comerciales funcionan como una colección, no una piedra o dos piedras, sino este mueble que tiene esta familia de piedras. Y está, digamos, cada una de las cajas tiene un sello, está referenciada con un sello del instituto, de cuando fueron recogidas, y pues como el personaje que las recogió, etcétera. Y es parte de una gran colección que empecé y que no cesa, y que sigue andando, y que sigue andando, y que sigue andando. Entonces, Laura y Nicolás, aquí hay una pregunta que complejiza lo que estás diciendo, y yo no sé, pero me parece importante ponerlo porque me gusta lo que dice Jorge Luis y está emparentado con lo que estás diciendo. Tengo una pregunta al artista, y es: ¿por qué una piedra sería arte? Y bueno, lo pone entre comillas luego, dice desde el criterio del quehacer artístico, y agradece, gracias por... ya, Esto pues no es una pipa, más o menos. sí. No, pues es un resultado, como pues nosotros creo que tendemos a pensar, y creo que por ahí estamos varios de los que estamos en esto, y es que el arte es construcción de conocimiento, ¿no? Y el arte es construcción de ideas, más allá de hacer objetos, y más allá de que el objeto valga o no valga, o que se venda o no se venda. Lo importante detrás es la construcción de un discurso y la mirada a una realidad y un contexto presente o del pasado también puede ser. Y en este caso, una piedra pues es arte porque hace parte de todo un pensamiento alrededor de los problemas
digamos, tanto conceptuales como plásticos que genera haber construido esto por mucho tiempo. Entonces, no podría hablar de una piedra de arte, pero muchas piedras tal vez sí. Y haberle dedicado 7 años a hacerlas y haberlo pensado y haberlo escrito y haberlo mostrado y haberlo divulgado y estar acá. Entonces, más es la idea de pensar en proyecto, en conjunto, en construcción de conocimiento, en crítica pues a las miradas de la relación humanos-naturaleza. Eso es lo que sí creo que, pues, que hace el arte, ¿no? Más allá de hacer objetos lindos para poner en la casa, pues eso es lo de menos. Bueno, tenemos 2 preguntitas más y para ir cerrando, pero les quiero decir que podríamos seguir, ya sí hay que ir Horas. acotando. Sí, es maravilloso. Voy a hacer una a Laura, que es la última, y después le pido el favor a Laura que lea la de Carolina. La que le hace Ara, ay, perdón, esperen a ver. Dice a Suaza, a Laura es Laura. No es muy complicado hacer una curaduría de una exposición de una obra de piedras, debe decir. No, pues hacer una curaduría de cualquier exposición es siempre un reto, pero es un reto bonito. Y creo que con Nicolás y con Cristian y con Mauricio y con Oscar hemos hecho un equipo chévere en el que estamos dispuestos a pensarnos como nuevas formas de mostrar estas piedras o estas rocas. Algo que es chévere y que tal vez no alcanzó a contar Nicolás porque el tiempo no nos da es que cada vez que él ha mostrado sus piezas, las ha mostrado de una manera diferente. Y las piezas que ha ido mostrando en diferentes exposiciones han sido siempre nuevas piezas. Entonces, un poco lo que estamos apuntándole es a cómo vamos a tener este nuevo montaje y cómo esta pieza y este proyecto de Nicolás va también a permearse con el proyecto de Mónica, que van a estar compartiendo un espacio muy importante en el Van a museo. estar Entonces, juntos, pero no revueltos. exacto. Acordate que realmente Juntos, es una sala de 400 metros que está dividida y sí, tiene cada uno muy buena área. Ajá, pero un poco como el reto también es eso y lo bonito ha sido ese proceso de colaboración. Bueno, ahí hay una última pregunta, Laura, que te pedí el favor de que leyeras. O si Carolina Vázquez quisiera de pronto formularla, porque tiene como un juego de palabras. Carolina, ¿te animas? Hola, ¿me escuchan? Sí, señora. Bueno, primero pues buenas tardes. Mi pregunta gira en torno a que, según entiendo, pues las piedras de hecho pues, ha sido como una creación por parte del artista, crear piedras, ¿cierto? Entonces mi pregunta va como en relación a si darle el nombre de piedras es como el nombre artístico de la creación o si el hecho de que sea una creación no natural, por decirlo de cierta forma, no le quita esa característica de ser una piedra. ¿Me hice entender? Estamos súper filosóficos hoy. Sí, está completo. Pero ahí está para que la vuelvas a leer en el chat si quieres. Ya la revisé. Sí, podrían llamarse de otra forma, ¿no? Podrían no ser piedras, sino objetos, esculturas, ¿no? También a uno le preguntan, bueno, ¿y usted qué hace con cerámica? Yo, pues no sé qué, si le hago piedras. Porque no hago platos, hago pocillos. La gente cuando me pregunta, ¿y usted qué hace? No, cerámica. Entonces la gente, ¿y qué tipo de piezas? Entonces yo no sé, a mí me da pena decir, no, escultura, porque yo escultor no sé, yo escultor no soy. Entonces yo no digo esculturas, yo digo, no, pues hago piedras. Porque, no sé, me gusta lo banal también de la palabra, ¿no? Como lo tan cercano a todos que hablábamos ahora, y es que está por todas partes. Y digamos, no me he pensado con profundidad pues la cuestión que es muy profunda que nos plantea aquí Carolina sobre el nombrar ese objeto, entonces le quita su carácter o le cambia el sentido. Sí, sin duda, puede ser, ¿no? A veces, por ejemplo, te he tenido problemas en a veces nombrar las piedras o rocas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre piedra y roca? Que también eso del mundo de la geología pues es otra cosa y habría que darle vueltas. Pero prefiero, digamos, por ahora me las pienso como piedras, porque me parece que esa relación ahí más cercana con este objeto pues me funciona.
más allá de esculturas o objetos de arte o etcétera, que me parece un poquito más pretencioso y no es mi idea en este caso. Dice por Bueno, ahí, dice Nora que la próxima vez que vayas a sacar piedras al río que le avises que le encantó tu obra. Ah, genial, me invitaré. ya va a ir a atraparlas. Bueno, yo quiero ya ir finalizando, agradeciendo nuevamente, en principio, a Nicolás por haber tomado el trabajo de aplicar a este premio, al salón. Nicolás, haces parte de un grupo fascinante. Todos son proyectos maravillosos. Lamentablemente sí se acotó el número a 7, si no con seguridad hubieran sido muchos más los seleccionados, pero este grupo es un grupo excelso y desde ya vamos a tener un salón inédito y con una trascendencia muy importante, creo yo, desde la universidad y con la colaboración de personajes muy importantes que quiero, evidentemente muy importantes y muy queridas, que quiero claramente reconocer en este momento, a Laura Sarta, y a través de Laura al Banco de la República, nuevamente la gratitud de la Universidad de Antioquia para tu institución y para ti, Laura, que has venido acompañando este trabajo de manera denodada y desinteresada. Es muy grato para nosotros. La Comisión Mutis, a todos los comisionados que nos acompañaron hoy, vi varios, muchas gracias también por estar con nosotros. Dice Hernán Jaramillo que tiene una pregunta. Hernán, hazla antes de que termine, por favor, antes de que termine. Si tienes el micrófono prendido, formula la pregunta, Hernán. No, primero que todo, felicitar a Nicolás, a Laura y a ti por el conversatorio. Para mí es un aprendizaje total, nuevo, pero me encanta. Y mi inquietud, ya han hecho las preguntas de las piedras, etcétera, y las has contestado muy bien. Para mí fue una pregunta que es el título, ¿no? Y retomando algo de Oscar, que es entre la ciencia y el arte. El título de la exposición de de partículas elementales me lleva a una gran rama de la física. ¿Hay algo de ahí en esa relación ciencia y arte? Esa es la pregunta. Gracias maestro, por tu comentario. Nicolás. Sí, ahí hay una doble referencia, claro, digamos, a lo que significa dentro del mundo de la física la noción de partículas elementales, pero también hay una relación directa a un libro, una novela de Michel Houellebecq, no sé cómo se pronuncia su nombre, pero entonces es un libro que digamos, habla de unos hermanos que trabajan, uno científico, bueno, tiene toda una relación a ese texto que también marcó, pues, y sí. Muy adolescente ese libro, que ya lo he leído últimamente y ya no me gusta tanto, pero en su momento me encantó y cuando lo leí hace ya, no sé, 15 años, marcó ahí como un momento de esa cercanía, ¿no? Como con esas prácticas y como con esas formas de hacer ciencia y como la relación con la literatura. Y ese libro, pues, sin duda tiene una referencia, pues, a la noción física de lo que es una partícula elemental. Y lo que le decía a Oscar ahora, ¿no? El servicio geológico, APEX, también son dos conceptos que están dentro del título que juegan con un lenguaje, pues sí, particular desde las ciencias. Okay. Muy bien, gracias. Gracias, Hernán, por tu pregunta. Tenemos un público sumamente maravilloso. Quiero saludar a nuestro vicerrector general, el doctor Elmer Gaviria, que nos está acompañando, al maestro Freddy Alzate. Nadine Ospina dejó una nota diciendo que espectacular tu trabajo. Nicolás, bueno, no los puedo nombrar a todos. Mónica está por aquí, ahora estuvo con nosotros también el maestro José Horacio Martínez, Sandra Turbay, que fue la primera persona que representó a la Universidad de Antioquia y me entregó la posta en la comisión Mutis. Sandra, aquí vamos con este ejercicio. Sandra es una gran colaboradora y también está acompañando los premios este año. Para terminar, agradecer al Grupo Sura por haberse sumado a los premios en esta edición y por creer en la condición transformadora de la cultura
y de las artes en general, a nuestra alma mater, a nuestro rector, el profesor John Jairo Arboleda, y a todas las personas que hacen posible este proyecto desde el museo y desde la Vicerrectoría de Extensión, nuestro más caluroso saludo al Ministerio de Cultura, evidentemente. Los vemos en 15 días con Ana María Espejo el próximo miércoles 2 de junio. El próximo miércoles 2 de junio. Y recuerden que la sesión anterior, que fue cancelada, o más bien no fue cancelada, sino que fue postergada, va a estar programada hacia el final del ciclo. Les mando un abrazo, invito a Laura y a Nicolás a que nos quedemos un momentico. Hasta pronto, ya nos vemos nuevamente. Un abrazo. Chao. Un abrazo, gracias. Gracias a todos, a todas.